Te despiertas cansada, incluso después de dormir. Cumples con todo lo que esperan de ti. Pero por dentro, sientes que te estás apagando. ¿Ya notaste que cuanto más te esfuerzas por ser aceptada, más lejos quedas de ti misma? Es una paradoja cruel. Aplaudida por fuera, pero vacía por dentro. La verdad es que la mujer despierta no grita, no discute, no pide permiso. Simplemente empieza a dejar ciertas cosas atrás, en silencio. Y ese silencio asusta, porque no es debilidad, es poder. Hoy voy a mostrarte cuáles son esas cosas que, al dejarlas, lo cambian todo. Y quizá mientras escuches, descubras que ya estás en el mismo camino, solo que aún no te habías dado cuenta. Antes, ella gastaba energía explicando cada detalle, como si su existencia solo tuviera valor cuando el otro decía, «Ah, ahora lo entiendo». La mujer espiritualmente despierta descubre que la comprensión ajena es un laberinto sin salida. Siempre habrá alguien que no capte, no acepte o distorsione. Entonces, aprende que la paz vale más que la persuasión. En ese instante comienza a liberarse de la necesidad de traducir su alma para quien no tiene diccionario interno para comprenderla. Es como una artista que pinta en silencio, sabiendo que algunos jamás verán los verdaderos colores del lienzo. Ella comprende que no necesita justificar cada elección, cada dolor, cada renacimiento. El simple hecho de existir ya es argumento suficiente. Cuando deja de intentar ser comprendida, abre espacio para ser auténtica. Es una victoria silenciosa que no se exhibe, pero que se siente en el corazón. En la práctica, esto puede significar no responder ciertos mensajes, no intentar aclarar chismes o simplemente sonreír frente a un juicio y seguir adelante. Ella entiende que no le debe su verdad a nadie. Si alguien realmente quiere acceder a su esencia, tendrá que acercarse con presencia, no con exigencia. El peso de ser malinterpretada se transforma en ligereza, porque ya no carga con la necesidad de convencer. Este movimiento cambia incluso su postura física, hombros menos tensos, respiración más profunda, mirada más serena. Al dejar de gastar energía en explicaciones interminables, le sobra fuerza para proyectos creativos, amistades genuinas e incluso momentos de soledad que antes eran devorados por la ansiedad. Lo que antes era esfuerzo por ser vista, ahora se convierte en un descanso en su propia piel. Es una invitación a experimentar el silencio como poder. Y claro, su silencio no está vacío, es lenguaje. Cada vez que calla, está diciendo, no es tu responsabilidad descifrarme. Lo más hermoso es que sin esfuerzo, muchos empiezan a respetar precisamente ese espacio que ella crea. Pero este es solo el primer paso, porque después aparece otro desafío aún más profundo. Cuando surge el miedo a decepcionar, ¿será capaz de mantener la misma firmeza? Ella ya vivió paralizada por el peso de la culpa, diciendo sí, cuando su alma gritaba no. La mujer espiritualmente despierta descubre que la vida no fue hecha para cumplir expectativas ajenas, sino para responder a la voz interior. El miedo a decepcionar a la familia, a los amigos o a la sociedad, se disuelve cuando entiende que vivir para los demás es morir para sí misma. Y en ese instante comienza la revolución silenciosa. Elegir su propia verdad, aunque duela. Ese proceso, muchas veces, es invisible. Ella no da discursos ni estalla en discusiones, simplemente deja de doblarse donde antes se rendía. Es la colega de trabajo que deja de aceptar sobrecarga sin reconocimiento. Es la hija que decide no seguir el mismo camino familiar, aunque la miren con reproche. Es la mujer que, en silencio, coloca límites firmes y no retrocede, y al hacerlo, descubre que la libertad no pide permiso. En la práctica, decir no se convierte en un acto de amor propio. Puede ser rechazar una invitación que la agota, puede ser no atender llamadas en sus horas de descanso, puede ser priorizar un proyecto personal en lugar de apagar incendios ajenos. Cada no al otro es un sí a sí misma, y en ese movimiento deja de ser rehén de la culpa y empieza a habitar la ligereza de vivir alineada con su esencia. Este desapego al miedo también revela un cambio de energía. Antes,
Su presencia era tensa, cargada de obligación. Ahora camina con más calma, respira sin prisa y transmite una fuerza tranquila que inspira. Lo que parecía egoísmo en realidad es madurez espiritual, porque elegirse no es abandonar al otro, es recordar que solo podemos ofrecer algo verdadero cuando estamos completas. Y es precisamente en esa elección silenciosa que surge una pregunta inevitable. Si ya no teme decepcionar, ¿seguirá aceptando relaciones donde deba empequeñecerse? O tal vez el siguiente paso sea comprender que el amor no debería costar la propia integridad. Hubo un tiempo en que ella hacía malabares para encajar en espacios que la empequeñecían. Tragaba opiniones, escondía sueños, sonreía cuando quería llorar. La mujer espiritualmente despierta comprende que ese tipo de vínculo no es amor, sino prisión, y de manera casi imperceptible empieza a alejarse. No hay discusiones dramáticas ni explicaciones, solo el simple gesto de no volver a donde su alma ya no cabe. Ella entiende que el amor verdadero no necesita ser suplicado. Si para ser aceptada debe apagar su luz, entonces no es amor, es trueque. Esa conciencia lo cambia todo. Amistades antiguas que solo prosperaban en el desequilibrio, relaciones que drenaban más de lo que ofrecían, asociaciones sostenidas en la manipulación. Poco a poco, retira su energía de esos lugares, como quien cierra grifos que desperdiciaban su vitalidad. En lo cotidiano, puede ser tan simple como decidir no participar en conversaciones que hieren, o dejar de responder mensajes de quien solo aparece para pedir. Puede ser alejarse de un grupo social que la mantiene bajo juicio constante, o terminar una relación en la que el precio de permanecer es la propia autoestima. Aprende la diferencia entre lealtad y autodestrucción, y elige la integridad. El cambio es silencioso pero poderoso. Ella no anuncia al mundo que se retira, simplemente se coloca en otro escenario, más digno de su presencia. Y lo curioso es que, cuando deja de empequeñecerse, muchas veces el otro mismo percibe el vacío dejado y descubre cuánto se nutría de esa fuerza que juzgaba. En ese silencio habita la verdadera lección, y al elegir no volver a donde debe encogerse, surge naturalmente la siguiente pregunta. Si ya no necesita perderse en vínculos estrechos, también será hora de liberarse de la obligación de estar siempre disponible. Durante mucho tiempo, ella fue la que atendía todas las llamadas, respondía todos los mensajes y resolvía los problemas de todos. Ser la disponible parecía ser sinónimo de amor. Pero la mujer espiritualmente despierta comprende que ese ciclo de salvación constante solo la desgasta, y que su energía es demasiado sagrada para entregarla sin conciencia. Entonces aprende a retirarse, a callar, a elegir dónde realmente quiere estar. No se trata de frialdad, sino de respeto propio. La disponibilidad dejó de ser prueba de afecto y pasó a ser una decisión consciente. Ahora entiende que estar siempre accesible para todos es la forma más rápida de perderse a sí misma. Y curiosamente, cuando establece límites claros, quienes realmente la aman empiezan a respetarla aún más. Porque quien ama no exige presencia incondicional, sino que valora la presencia genuina. En la práctica, esto puede significar apagar el teléfono al final del día, reservar momentos de soledad sin culpa o simplemente no abrir espacio a conversaciones que drenan. Puede significar decir, ahora no, sin necesidad de justificarlo. Pequeños gestos como estos se convierten en declaraciones de amor a su propia alma. En ese autocuidado recupera fuerzas para entregarse de manera más plena cuando realmente lo desea. Este movimiento cambia la atmósfera a su alrededor. Ya no transmite cansancio, sino una calma magnética que inspira confianza. Los demás perciben la diferencia, no porque haga discursos, sino porque su energía habla más alto. Estar disponible se convierte en un privilegio, no en una obligación, y la vida, de repente, empieza a responder con más armonía. Pero al soltar la necesidad de estar siempre disponible, aparece el siguiente punto de inflexión. ¿Seguirá existiendo espacio para la antigua compulsión de agradar a todos? Ella ya fue la mujer que sonreía aún estando agotada,
que aceptaba invitaciones que no quería, que decía todo bien, cuando en realidad nada estaba bien. La mujer espiritualmente despierta entiende que esa compulsión por agradar no es bondad, sino una forma de prisión. Hoy sigue siendo dulce, pero ya no es domesticada. Susie tiene más valor precisamente porque ahora existe la posibilidad real del no. Este despertar le hace ver que la simpatía forzada es una máscara pesada. Ya no se obliga a parecer ligera cuando su alma pide silencio. Descubre que el amor verdadero no exige actuación, exige presencia. Y con ello aprende a ser honesta en sus interacciones. Si no está bien, no tiene que ocultarlo. Si está cansada, no tiene que forzar una sonrisa. Esta autenticidad aleja a algunos, pero acerca a quienes realmente importan. En la práctica, puede significar decir, hoy no puedo, sin culpa, o simplemente no responder de inmediato a mensajes que no resuenan. Puede ser no ofrecerse para tareas que drenan, solo para mantener la imagen de la chica buena. Cada gesto de honestidad es una ruptura con la vieja lógica de buscar aprobación. Ella comprende que no vino al mundo para ser unanimidad, sino para ser verdadera. Lo más curioso es que al dejar de intentar agradar a todos, su presencia se vuelve aún más magnética. Las personas confían en quien no finge. El espacio que antes ocupaba el esfuerzo por ser aceptada, ahora se llena de ligereza y respeto propio, y así, en silencio, se vuelve más fuerte y más libre. Pero esta libertad recién descubierta trae otra lección profunda. Si ya no necesita actuar para agradar, ¿seguirá existiendo la urgencia de correr para sanar como si la vida fuera una maratón? Antes, ella creía que sanar era una carrera. Cuanto más rápido, mejor. Saltaba de técnica en técnica, de terapia en terapia, como quien intenta arrancar flores de la tierra sin esperar a que broten. La mujer espiritualmente despierta comprende que la sanación no es una meta, es un rito. No hay medalla para quien se apresura. Solo existe un tiempo interno que no sigue calendarios, sino que late al ritmo del alma. Ella entiende que el verdadero milagro ocurre cuando deja de compararse con el proceso ajeno. Cada cicatriz, cada lágrima, cada pausa tiene su propio compás, y en ese reconocimiento aparece la paz de no necesitar acelerar más. La comparación, antes fuente de frustración, da paso a la aceptación, porque su tiempo es único, y dentro de él todo florece cuando tiene que florecer. En la práctica, esto puede significar abrazar días de silencio sin sentirse improductiva, permitirse descansar sin culpa o simplemente caminar en la naturaleza sin esperar respuestas inmediatas. Puede ser elegir leer un libro como Mujeres que corren con los lobos no para terminarlo rápido, sino para saborear cada página. Es la elección de vivir el proceso, no de controlar el resultado. Y lo curioso es que, cuando desacelera, la sanación avanza con más suavidad. La ansiedad deja espacio para revelaciones inesperadas, el cuerpo responde mejor, y hasta las relaciones se vuelven más ligeras. Es como si el tiempo fuera cómplice y no enemigo, y la vida, que antes parecía una carrera, ahora suena como una danza. Pero al abandonar la prisa por sanar, se enfrenta a otro campo delicado, la relación con su propio cuerpo. ¿Seguirá habiendo espacio para la guerra o habrá llegado la hora de transformarlo en templo? Durante años, ella creyó que el cuerpo era un enemigo que debía domar. Dieta tras dieta, comparación tras comparación. La mujer espiritualmente despierta comprende que esa guerra no conduce a la victoria, sino al agotamiento. Hoy cambia la vergüenza por reconciliación. En lugar de mirar el espejo como juez, lo mira como portal. Allí habita un templo vivo, sensible y sagrado. Descubre que ya no necesita moldearse a estándares que la empequeñecen. El cuerpo no es obstáculo, es vehículo. Y cuanto más lo habita con conciencia, más reconoce su sabiduría natural. Habla en señales, intuiciones, presagios sutiles. Solo hace falta escuchar con respeto. Y en esa escucha encuentra una guía que ningún manual podría ofrecer. En la práctica, esto puede significar cambiar el ejercicio punitivo por movimiento placentero, bailar en su habitación, caminar descalza sobre la hierba,
practicar yoga para sentirse presente. Puede ser elegir alimentos no por moda, sino por nutrición real, una infusión caliente que acoge, semillas que fortalecen, comidas que energizan. Cada elección se convierte en un gesto de cuidado, no en castigo. Lo más hermoso es que este cambio se refleja más allá de la piel. El cuerpo deja de ser solo forma y se convierte en canal de intuición. Percibe señales antes invisibles, escalofríos que confirman caminos, tensiones que alertan sobre decisiones, expansiones que muestran dirección. La guerra da paso a una alianza íntima, donde cuerpo y alma bailan en armonía, y al soltar las armas contra su propio cuerpo, nace un silencio aún más profundo, el momento de despedirse de aquella versión antigua que usaba solo para sobrevivir. Hubo una versión de ella que nació del dolor, la mujer que se ponía máscaras para encajar, que endureció el corazón para soportar, que escondía su propia luz para no incomodar. Esa versión fue necesaria, pero no definitiva. La mujer espiritualmente despierta comprende que sobrevivir fue solo una etapa y que vivir es otra cosa. Entonces, en silencio, deja morir esa identidad que ya no sirve a su camino. Es como cambiar una piel antigua, marcada por batallas, por otra nueva que respira libertad. No hay anuncios, no hay celebraciones públicas. La muerte de esa versión ocurre en la intimidad, en las noches en que lloró sola, en los días en que tuvo que rehacerse en secreto. Cada lágrima fue un rito de paso, cada silencio, un renacimiento invisible. En la práctica, esto puede expresarse en cambios discretos pero profundos. Dejar de frecuentar lugares que ya no resuenan, abandonar hábitos que eran solo muros de defensa, dejar de explicar lo que cambió. Ella no necesita justificar su nueva postura, porque sabe que la verdad no requiere traducción. El silencio se convierte en guardián de esa transformación. Lo curioso es que los demás pueden extrañarse. Ya no eres la misma. Y en efecto, no lo es. Pero esa diferencia no es pérdida, es conquista. El antiguo personaje cumplió su función. Ahora ya no necesita sobrevivir. Puede finalmente existir en plenitud. Su mirada revela algo que no se explica, solo se siente, la totalidad de quien ha regresado a sí misma. Y en ese silencio carga todo lo que dejó atrás, no como peso, sino como sabiduría. Porque cada despedida fue también un nacimiento, y cada renuncia abrió espacio para una vida más verdadera. ¿Lo notaste? Todo lo que la mujer espiritualmente despierta deja atrás no es pérdida, es liberación. Su silencio no es vacío, es respuesta, no es rendición, es valentía. Y ahora la pregunta es, ¿qué necesitas dejar atrás en silencio hoy? ¿Qué parte de tu vida ya no cabe más en tu esencia? Tal vez sea el miedo a decepcionar, la necesidad de estar siempre disponible o la vieja compulsión de agradar. Cada elección tuya puede ser el inicio de una nueva vida. Y si llegaste hasta aquí, es porque ya sientes el llamado. Así que no lo ignores. Empieza a aplicar un paso cada vez, aunque sea pequeño, pero verdadero. Y cuéntame, ¿cuál de estas 8 cosas ya has empezado a soltar? Escríbelo en los comentarios, quiero conocer tu camino. Si este video tuvo sentido para ti, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque aquí siempre vas a encontrar herramientas para reconectarte con quien realmente eres.